Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el siguiente programa. En el gigantesco mundo de la música latina contemporánea, hay bandas que han marcado época con su innovación y su compromiso. Esta semana, seguimos con la historia fascinante de una de esas bandas, Aterciopelados. Pero esta vez, y luego de nuestro podcast con Andrea Echeverry, hoy tenemos un giro especial. Nos acompañará el otro miembro fundamental de la banda, alguien cuya visión ha moldeado su sonido y su impacto cultural de manera profunda. ¿Quién es este músico detrás de los éxitos que han resonado en todo el mundo? Prepárate para descubrir momentos únicos detrás de la música de Aterciopelados. Hoy, Héctor Buitrago. Hola, soy Pedro Prado y esto es Migrantes de Express News Podcast. Héctor, ¿cómo te gustaría que se recordara la palabra Aterciopelados 20 años después de esta entrevista? Bueno, yo pienso que de alguna manera es algo que estamos haciendo ya en el camino, que es como, pues, más allá de la música, que también es muy chévere, ¿no? Poder tener canciones que trasciendan varias generaciones, poder dejar también una huella en cuanto al trabajo que hacemos también como personas, ¿no? Como con las causas, como que usar la música para causas que contribuyan al bienestar de la comunidad, de la sociedad. Y pienso que sí, que eso se está logrando. Ya estamos viendo que sí se puede hacer algo más allá de que se recuerde a un grupo por sus canciones, por sus éxitos, digamos, que también hay una huella a nivel social, a nivel de contribuir para la humanidad, si se quiere. Héctor, todo esto es un proceso, cuesta, lleva tiempo. Devolvámonos en el tiempo, 30 años. No conoces a Andrea Echeverry, no conoces a Aterciopelados, no conoces el éxito musical. ¿Cómo fue ese día, ese encuentro, ese toque en la puerta, ese, dirían los ingleses, match? ¿Cómo fue ese momento específicamente con Andrea Echeverry, musicalmente, obviamente? Bueno, yo ya había tenido una experiencia con el grupo La Pestilencia y también con la llegada de la música, porque la música sí tocó a mi puerta de una manera muy mágica, porque yo pues me gustaba el rock, pero no pensaba que iba a terminar haciendo música. Pero un amigo me dijo, golpeó a la puerta, así, literalmente, y me dijo que estaban vendiendo unos instrumentos, los del grupo Génesis de Colombia, en el centro, en una pizzería. Como muchos grupos terminaron tocando en pizzerías, algunos de los grupos de los 80s, de los 70s. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pues vamos. El amigo que no era ni tan amigo me dijo que fuéramos, que de pronto formáramos un grupo. Yo no sabía tocar ni guitarra ni nada. El hecho es que yo fui y compré el bajo, no sé, porque pues me impresionó ver a Génesis, porque yo sabía quiénes eran, yo los había visto en televisión, porque pues todavía por ahí se veían cosas de Génesis de Colombia. Y compré el bajo, y por eso es que me dediqué a la música, porque después de que tenía ese bajo en mi casa y el amigo no compró la guitarra, sino que yo me quedé con el bajo, y pues tuve que ver cómo le sacaba un sonido a ese bajo y lo aprovechaba. ¿Tenías cuántos años? Qué pena. En ese momento yo tenía 20, ¿será? Qué interesante historia. ¿Tenías el bajo en tu casa? Sí. ¿Aprendiste a tocarlo? Sí, ahí como pues a oído lo que iba pudiendo sacar yo mismo, sí, con canciones de punk. Afortunadamente el punk era algo, digamos de alguna forma sencillo, porque eran 3 notas y los acordes, y yo como que dije, bueno, se puede hacer algo. Y ahí más adelante fue que organicé La Pestilencia, cuando conocí a Dilson. Ya unos años después, ya quise salirme de La Pestilencia y pues estaba viendo a ver qué posibilidades habían, y llegó otro amigo de ese momento, Mauricio Villamil, me dijo que tenía una amiga que él pensaba que podía ser cantante, que ¿por qué no formábamos una banda?
Y de nuevo, pues ya se fueron a mi casa un día y bueno, vayan a mi casa a ver qué. Llegaron a mi casa y golpearon y entró con Andrea. Yo a Andrea ya la había visto, porque ella era una persona muy llamativa y yo la había visto porque resulta que hasta estudiábamos en la misma universidad. ¿De qué universidad estamos hablando en Colombia? En los Andes. En los Andes. Yo no sé si en ese momento ya estábamos en los Andes, porque igual la había visto por allá en alguna fiesta, no sé. Pero es que como ella era muy llamativa, pues yo la había visto y wow, el pelo corto y teñido y todo. Yo también era muy llamativo en ese momento. Y pues, totalmente, me imagino. Por eso fue que apenas ella también me vio en ese momento, como que hubo un match, el match. y bueno, después de que tratamos de armar este grupo con el amigo, no germinó nada, pero con Andrea sí. Con Andrea germinaron muchas cosas. Lo sabemos. Y esa unión, ¿cómo se proyectó? Y lo digo musicalmente, porque gracias a Dios existió ese amigo que te invitó a comprar el bajo. Bueno, y me imagino que también afortunados que no logró comprar el instrumento, porque si no nos hubiéramos perdido de muchas cosas. Pero ¿cómo fue ese inicio musical? ¿Cómo se visionan dos personas? Bueno, afortunadamente tenía esa experiencia del grupo La Pestilencia, que habíamos sacado un LP. Entonces tenía ahí como que ya sabía, ya habíamos tocado en algunos lugares, ya había compuesto canciones. Entonces nos lanzamos a componer. Yo siempre quería como buscar algo que fuera nuevo, que fuera auténtico. Había visto por cosas de la vida también al grupo Sugar Cubes en un viaje que hice a traer discos de Alemania, y porque yo tenía un almacén de discos en la 19, pues yo era muy activo en la 19, que era donde llegaba la música y los nuevos géneros, el pop. ¿Tú eras de esas personas que tenía el último acetato que sonaba en Europa? Sí, pues digamos que sí, era muy inquieto con la música, y como en esa época no se conseguían tan fácil, había que estar en la 19 mirando a ver si ya habían llegado, sí, como ese tipo de cosas. Y ahí incluso pues abrimos una tienda de discos con un personaje ahí también muy conocido en esa escena, que es José el Sastre, un rockero de la vieja guardia que también era sastre. Entonces era un personaje pues muy particular, y con él abrimos Mordiscos y pues yo me fui a Alemania a hacer pues vine aquí a Europa a llevar música en ese momento en que estaba saliendo el metal y como que era una nueva, sí, un nuevo movimiento de metal y de hardcore y de punk que no se conseguía allá. Entonces por eso pues tuve esa experiencia de ver acá a un grupo que se llamaba Sugar Cubes, en donde la cantante era Björk. La cantante del grupo Sugar Cubes era Björk, y cuando yo los vi, dije, ¡wash! Esto es un grupo impresionante, no se parecen a ninguno. Entonces yo recuerdo que le decía a Andrea, es que yo había visto a esa chica y a ese grupo, y que debíamos hacer algo así único, sin que no se pareciera a nada. Y entonces pues con esas conversaciones que teníamos, pues nos lanzamos a hacer canciones, y después vimos que se nos salían los ritmos latinos, se nos salían como sin querer incluso, y ahí fuimos armando canciones. Luego decidimos qué hacer para vivir, ¿no? Y decidimos montar un bar, abrir un bar, y de ahí poder ensayar, tocar y de alguna manera poder vivir de ese bar, del movimiento del bar, que nos diera para la manutención y poder tocar y ensayar y todo ahí. Una vida con Andrea prácticamente. Sí, porque en ese momento ya también fuimos novios, ¿no? Fuimos pareja. Fueron pareja, y el resultado de esa pareja pues se puede ver en sus primeros momentos musicalmente. También está ese entendimiento. Tú eres el responsable en Aterciopelados de ese sonido que genera todos los instrumentos. ¿Musicalmente tú eres el responsable en Aterciopelados? Sí, digamos que la figura del productor, sí. Yo era como el que esto sonara así, medio punk, medio pop, aunque después ya llegaron unos productores para discos posteriores con los cuales aprendí mucho, pero sí, siempre he sido el que quiero que sonemos así, que hagamos esta fusión, que cambiemos por acá. Y Andrea era
la creativa. Es decir, a mí se me respeta esta letra o quiero que esto suene así. ¿Cómo era? Bueno, en esa primera época Andrea no se atrevía mucho a hacer canciones, incluso en esa primera época no. El que componía más porcentaje era yo. Y ella ya empezó a, bueno, se empezó a atrever y ahora, ya tiempo después, ya componíamos 50-50. Al comienzo yo cogía las canciones de ella y hacía las producciones, pero luego fueron llegando otros productores, trabajamos para el disco El Dorado con Federico López, porque a pesar de que yo pues más o menos manejaba el tema de la producción, no tenía los conocimientos musicales ni del estudio para lanzarme a hacer ya un disco como El Dorado, porque El Dorado, gracias a ese productor que fue Federico López, fue que sonó así, que tuviera un sonido como un poco pop. Seguramente si lo hubiéramos hecho nosotros mismos hubiera sonado más punk, más como el primer disco, ¿no? Sí, más para el lado de sí, ustedes. Muy rockero, y en cambio canciones como Bolero Falaz se volvió un himno pop, ¿no? Porque nosotros éramos rockeros punk, pero cuando salió El Dorado, esa canción fue, y que sigue siendo la canción más popular de Terciopelados, es una canción pop que pues en toda Latinoamérica, y bueno, es una de las canciones pues más conocidas, pues la canción más conocida nuestra y una de las canciones más conocidas del rock colombiano. Y dice: Ese sonido que le colocaron, que entre otras cosas es como, en ese momento era un sonido muy internacional para uno, pero al mismo tiempo era un sonido muy colombiano. Ese sonido lo mantienen. Pues digamos que es una búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda está también no quedarnos en cosas que encontramos, sino en seguir dando pasos a ver qué otras cosas nuevas encontramos. En esa exploración que tú dices, ¿lo han pensado al menos? Meterse en estos nuevos ritmos, en estos nuevos géneros. Muchos artistas uno los ve ya metidos de lleno en reggaetón, por decirte algo, u otros géneros. ¿Ustedes lo han considerado en algún momento? Definitivamente no, son dos tendencias, dos momentos. ¿No quieren ese momento o lo están pensando? Bueno, yo como productor siempre estoy como... Me gusta escuchar la música nueva, la música que va surgiendo, las nuevas herramientas también que permiten hacer la música, las producciones. Y cómo va cambiando la música, ¿no? Cómo van cambiando los géneros, y lo hemos hecho con Aterciopelados, porque cuando después del éxito del Bolero Falaz y todo esto vino un disco como Caribe Atómico, y en Caribe Atómico exploramos la electrónica, exploramos con un poquito de hip hop, exploramos con un poquito de tango, canciones como Maligno, hicimos muchos sonidos electrónicos en ese disco, y en ese momento estaba como el género trip hop estaba muy popular, y tenemos por ahí nuestros toques de trip hop y todo esto. O sea que con el tiempo sí lo hemos hecho. Incluso la misma canción Baracunatana es una canción que tiene el beat famoso que todos sabemos que es tun 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 tun. Ese beat lo tiene Baracunatana. Y es porque, pues digamos, eso era como la evolución de la música, que después ese mismo beat ya se volvió el beat del reggaetón y el beat de todo lo urbano. Pero no, nosotros, pues digamos, en ese sentido de ir como con las herramientas que permiten hacer nuevas músicas y las producciones nuevas, sí lo hacemos. Y pues eso me gusta a mí, realmente me gusta más. Me gusta mucho ir evolucionando y sí, ya como que nosotros, no, pero ¿qué vamos a hacer punk? En este momento pues ya no me gusta el punk, ya a veces prefiero, en vez de oír rock, prefiero oír otras cosas, música del mundo, música electrónica. Sí, pues a mí sí me gusta en ese sentido lo que llamaríamos la evolución. Pero como que vamos a hacer un reggaetón, no, eso sí no. Pues que digamos, hemos tenido como cositas con los beats por ahí, como que hemos traído a ciertas canciones. Pero no, un reggaetón no. Estábamos en años exitosos, creciendo, esto empieza, tú lo dijiste, con un bajo, empieza preparándote, después conoces a esa persona con la que vas a compartir profesionalmente y también en lo personal mucho tiempo. Las empresas dicen, los que saben de marketing, llegan a un punto y
después empiezan a bajar. Todo ha cambiado, la tecnología. ¿Ustedes han considerado en algún momento tirar la toalla? Decir, ya, hasta aquí. Lo digo porque si hay algo que nos alegra a todos es que ustedes existan. Pero ustedes ya internamente han dicho, hasta aquí. Digamos, en lo personal tal vez han tenido que tomar ese tipo de decisiones, pero en lo profesional, ¿cómo han sorteado eso? Hemos pasado por muchas etapas, por muchos formatos también, ¿no? Pasamos por el cassette, el disco, el CD y todo lo que eso implicaba, ¿no? La industria iba cambiando, tuvimos el apogeo del rock latino, ¿no? Y que pues en ese momento pues estuvimos con la suerte de ser uno de los grupos populares en Latinoamérica. Pero también pues vinieron otros géneros, vinieron otros momentos, crisis de las disqueras, crisis de la industria musical, la llegada de otros formatos, llegó el streaming, bueno, pasaron muchas cosas. Llegó también el momento de ser independientes, ¿no? De ya no estar con una multinacional y decir nosotros queremos hacerlo ahora, y también fue un aprendizaje porque fue chévere, pero también nos dimos cuenta que pues esto es muy difícil, esto es muy duro, además pues considerando que ya había pasado el auge del rock en español. Pero nosotros no, o sea, en la parte musical no, pues luego vino el tema de los discos solistas, cuando estuvimos separados como Aterciopelados y que cada uno estuvo moviendo su proyecto solista. Eso también fue otra etapa de aprendizaje, donde pues pudimos vivir otras experiencias, trabajar también mucho más y trabajar en otras cosas que no habíamos trabajado. Seguía cambiando la industria y luego ya llegamos a un momento en el que es que no es solamente la música, es que hay que manejar redes sociales, es que hay que manejar contenido, es que hay que comunicar, saber comunicar, es que hay que saber de marketing. Entonces, y pues de todos modos nos tocó aprender y ahí vamos, vamos y seguimos aprendiéndolo. Pero en este momento, por ejemplo, después de la pandemia, que creo que ha habido como un reavivamiento general de la escena musical, de los conciertos, de los festivales, en este momento estamos súper activos, o sea, de tirar la toalla, pero porque ya estamos muy cansados de pronto, pero no, realmente, afortunadamente, pues nos están invitando a muchos festivales, a muchos eventos, a campañas, muchos planes, canciones, colaboraciones, y pues digamos que en un momento creativo también muy interesante para nosotros, como con muchas ganas de seguir creando, seguir sacando canciones nuevas, de seguir teniendo colaboraciones, de estar tocando en lugares a donde no hemos ido, sí, ¿no? O sea, un momento de verdad muy bonito el que estamos teniendo actualmente. Qué interesante escucharte en esa evolución. Ahí hay una etapa, la de solista. Tal vez muchos se preocuparon, digo muchos los que siempre veían a Terciopelados juntos. ¿Cómo les fue? A ti como solista, a ella en su proyecto, a ti en el tuyo. Yo creo que eso era algo necesario, ¿no? Necesario también para la salud de cada uno de los dos. Poder explorar el camino solista, que eso suele pasar en muchos grupos, ¿no? Como que eso detona muchas cosas, como que el cantante quiere lanzarse como solista, como que alguno del grupo quiere formar otra banda. Bueno, sí, es un momento como de especialización también de cada uno, de quiero hacer esto, quiero cantar sobre esto, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Esa exploración más personal de cada uno. Y claro, pues no era lo mismo que Aterciopelados, claro que no, ¿no? Pero nos permitió aprender muchas cosas, cantar lo que uno quería cantar, ¿no? Y de pronto tener esa libertad creativa que tal vez con Aterciopelados no la estábamos apreciando en ese momento, ni queríamos tener esa independencia de poder decir, no, yo quiero cantar de este tema en este momento y ya, y quiero dedicarme a esto y quiero hacerlo a mi manera. Y pues lo hicimos y aprendimos, fue chévere, pero fue otra cosa, ¿no? Fue otra cosa. ¿Y cómo fue ese reencuentro? El reencuentro se dio también por la misma fuerza de Aterciopelados, pero quiero decir la fuerza
que es una huella que ha dejado en la cultura Terciopelados, ¿no? Y entonces empezaron para llamar para eventos, pero tal vez el que nos logró interesar y mover y como que finalmente fue el que generó el reencuentro fue la celebración del festival, los 20 años del Festival Rock al Parque. Ahí volvió. Porque claro, pues era, ¿cómo no van a estar Aterciopelados? Es que tienen que ir, y nos llamaban y visitaban a Andrea, y bueno, entonces cuando dijimos, bueno, pues toquemos a ver qué pasa y miramos. Pero también vimos como el cariño de la gente, el cariño de los medios, el cariño ¿Qué año de las fue eso? instituciones. 2015. 2015, perfecto. Sí, fue el 2010 al 2015 que duramos como en silencio, 2011 más o menos, 4 años. Entonces, a partir de ahí vino como esa mirada retrospectiva de todo lo que habíamos hecho y que nos querían hacer un libro, un homenaje por aquí, un homenaje por allá. Pues también fue como, oye, inercia, ¿verdad? Pues que de verdad, qué camino que hemos recorrido con Aterciopelados como tan, de alguna manera importante, la gente lo valora mucho, lo quiere, ¿sí? Los periodistas, la ciudad, las instituciones. Estamos hablando nuevamente de la pandemia desde la perspectiva del contexto musical. Pero finalmente hay quienes dicen la pandemia reactivó lo que tú dijiste hace unos minutos. Es decir, hoy vuelve todo a estar de moda y hoy lo que más queremos es conciertos y queremos Aterciopelados y mucho Aterciopelados para mucho tiempo. ¿Qué significó la pandemia? Pues sí, la pandemia fue un momento muy extraño, muy raro, porque creo que también fue muy personal, ¿no? Cada persona lo tomó de una manera, lo vivió de una manera. Para unos fue un reto, para otros fue un descanso, para otros fue sufrimiento, ¿no? Fue como muy diferente. En mi caso personal fue realmente liviano porque yo vivo fuera de Bogotá. Entonces, pues como que yo estuve con mi familia y no teníamos que usar tapaboca, pues estuvo de cierta manera más liviano que lo que se estaba viviendo por otras en las ciudades y lo que estaban viviendo otras personas, ¿no? De tener que estar encerrados en un apartamento y no poder salir y bueno, todo ese tipo de cosas. Aunque en mi caso, pues lo de los hijos fue más difícil porque ellos, por estar en el campo, mis hijos sí estuvieron encerrados en su cuarto viendo cosas en internet, lo cual fue un momento también difícil por mucha información que circuló en internet y que ahora los chicos pueden ver. Pero nosotros, pues en mi caso sí fue más liviano. A nivel creativo, pues tratamos de explorar a ver qué hacíamos. Aprovechamos para terminar un disco que teníamos por ahí, que se suponía que lo íbamos a grabar después, pero pues aceleramos el proceso y lo terminamos. Y después vino la manera de ver cómo empezábamos a tocar. Y ahí tocamos por ahí en streaming, tocamos en cines con carros, tocamos ante auditorios desocupados y mientras nos grababan, unos también bastante raro, y después ya vino la explosión cuando ya pudimos salir otra vez, pero digamos que a nivel creativo nos permitió terminar ese disco. ¿Qué disco estamos hablando? Tropiplop. Y a propósito de ese disco, ¿cómo les ha ido? Bien, pues digamos que como yo siento que fue un tiempo raro. Creo que las producciones y los álbumes que salieron en ese tiempo también fueron raros. No claro. sé si es que... Sí, las letras de algunas canciones, las recuerdo, son muy aterciopelados, pero sí, describen mucho ese tiempo. Sí, Andrea, hay una que se llama Tapabocas. Pero yo pienso que para todo el mundo fue una transición, fue un momento de transición. Yo creo que podría llamarse que ese disco fue transición, como para muchos otros artistas, todo lo que pasó en ese momento, y para la gente en general, ¿no? De sus proyectos de vida, todo fue como un momento de transición, y ya creo que, bueno, ahora permitió que después de la pandemia pues explotaran muchas cosas, yo creo que para muchos positivamente, ¿no? Ya llegando al final, te tengo que confesar algo. Para mí, cuando pregunto de la pandemia o hablo de la pandemia,
Esos años en mi mente por alguna razón no existen, es decir, no logro ubicarlos nunca, y yo cuando tengo a alguien enfrente y me habla de esos años, yo digo, ¿cómo hacen para acordarse? No, pero realmente sí es así, comparto lo mismo, es como que un tiempo en el que ahora uno lo mira hacia atrás y dice, pero, o sea que yo qué hice todos esos años, yo entiendo que hicimos un disco, pero ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí, no? Sí, comparto lo mismo, sí, Es creo algo que raro. muchas personas también. Sí, bueno, no estamos locos, como dirían por ahí. Sí. ¿Qué sigue? Porque dices que si tiran la toalla es porque ya están muy cansados. Y yo veo esto lleno de proyectos. ¿Qué sigue? ¿Qué tienen en mente? Sí, afortunadamente tenemos muchos proyectos y pienso que es una época con muchas oportunidades, a pesar de que hay mucha oferta y mucho movimiento, hay también nuevas oportunidades, las cosas están cambiando mucho en la industria, en todos lados, y creo que aparecen nuevos proyectos, aparecen nuevas oportunidades, que incluso a veces nosotros no las estamos buscando, pero no, que si participan en esto, que qué tal este proyecto, que qué tal esta colaboración, que qué tal venir a este evento, sí, como que, sí, con cosas nuevas, porque antes uno dice, no, yo quiero hacer una gira por España. Sí, como que uno tiene los proyectos normales de cualquier artista, pero ahora vienen cosas nuevas. Por ejemplo, vinimos a Londres a participar en algo que nunca pensamos que estuviéramos en Londres participando en un evento para recoger fondos para el Amazonas. Y que participáramos también en una campaña en donde se le da voz a la naturaleza como un artista, que es lo que prácticamente nos trajo también como invitados acá, que somos parte de un proyecto grandísimo del Museo para las Naciones Unidas y Earth%, que se trata de eso, se llama Sounds Right, y es la campaña para que los la naturaleza sea también declarada un artista y recoja regalías. Nosotros participamos con Los Amigos Invisibles, Bomba Estéreo y Aterciopelados como los únicos 3 artistas latinoamericanos en esa campaña. Qué interesante, además que tocas la otra parte de tu vida y de tu motivación, que es la naturaleza, que es el medio ambiente. ¿Cómo te va con esas pequeñas, grandes luchas que, como hablaba con Andrea, hoy ya por lo menos tienen más auditorio? Porque hace 30 años, qué difícil. Hoy se habla de medio ambiente, naturaleza, y hay mucha gente escuchándote. ¿Cómo te va con eso? Muy bien. Pues sí, también estamos acá por eso, precisamente. Yo empecé una iniciativa gracias al álbum Río y a cosas que pues, sucedieron en ese momento, una iniciativa llamada Canto al Agua, que es invitando a las personas a que visiten sus espacios del agua, que miremos a ver qué podemos hacer entre todos, ¿no? No solamente esperemos a los gobiernos, sino pues en este momento se está viendo unas movilizaciones ciudadanas importantes para cuidar sus espacios del agua, los humedales, para cuidar los ríos, recuperarlos, para cuidar los páramos, ¿no? Entonces, eso es importante, y Canto al Agua ha crecido mucho, que es una iniciativa para reconectarse con el agua en las ciudades. Y pues ya llevamos más de 10 años, ya ha crecido bastante y sigue siendo una plataforma internacional de actividades para concientizar acerca de la importancia del agua y buscar acciones para recuperarla y para cuidarla, los espacios del agua, los ecosistemas vitales para el agua. Detrás de cada gran mujer hay un gran hombre, le preguntaba Andrea. ¿Estás contento de ese acompañamiento, de esa igualdad, de esa relación entre hombre y mujer para que esta sociedad pues avance más, ¿verdad? Independientemente y respetando todos los géneros, pero digámoslo que tú y ustedes también son ejemplo en eso, en una sociedad que hace 30 años veía eso imposible. Es decir, el único que trabajaba era el hombre, pero aquí musicalmente tú has estado detrás de muchas cosas. Sí, yo pienso que ahora, después de tantos años, pues uno entiende que es como una tarea que uno vino a hacer, ¿no? Sí, como que, sí, no es que uno, encontramos esto, hicimos esto, lo que tuvimos tantos triunfos, no, es que ustedes vinieron a hacer una tarea, y la tarea la seguimos haciendo, y en ese encuentro entre Andrea y Héctor, pues claro, pasaron muchas cosas, y cada uno se nutrió del otro, ¿no? Y pues
ese encuentro con Andrea, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para abrir como que mi sensibilidad, ¿no? De pronto lo que llaman la energía femenina, activarla, a ser una persona más sensible con de pronto hasta con la misma naturaleza, ¿no? Entonces, si no se hubiera dado ese encuentro con Andrea, de pronto no hubiera tenido esa apertura hacia la naturaleza y a lo que se convirtió después mi trabajo con el ambientalismo, con el tema del agua. Entonces, pues pienso que es una interacción ahí que para los dos nos hizo crecer como personas. La última pregunta, ¿qué premio les falta ganarse? ¿Cuál quisieran ganarse? Pues yo creo que está pasando lo que te dije hace un momento, que no hay ya cosas que deseemos. Pues de pronto que quisiéramos ir a territorios que no hemos ido, como Asia, ¿no? Quizá. Pero pienso que hay premios que nos van a llegar, que no sabemos cuáles son todavía, pero sabemos que nos van a llegar, nos van a seguir llegando premios, porque pues igual es como una tarea que estamos haciendo y pues ese recorrido que ya llevamos tantos años ha dejado sembradas muchas cosas y que siguen dando sus frutos y seguirán dándolos más adelante. Héctor, gratitud infinita. Andrea, a ti, a Terciopelados y a todos los músicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el anterior programa.